Jesús, la luz del mundo, parte 14. Dios utilizó el desierto, las ovejas y a su suegro, Jetro, para capacitar a Moisés para la misión que Dios le iba a dar. Ya hemos hablado sobre el desierto, ahora nos toca hablar sobre las ovejas, porque Dios escogió las ovejas para capacitar a Moisés. Ya hemos visto acerca de lo del desierto. Dios nos aparta de la multitud. Dios quiere hablarnos y por eso nos lleva a lugares de soledad, de sequía y de escasez. Dios quiere hablar al corazón para que podamos oír su voz. Nos lleva a lugares de aprendizaje para aprender de Él. Y Dios va a añadir a nuestra vida lo que hace falta. Esos son los propósitos por los que Dios nos lleva al desierto. Ahora, cuando leemos en la palabra en Juan 15, del 4 al 6, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Este es uno de los grandes principios que debemos de aprender. Sin estar cerca de nuestro Señor, no podemos hacer absolutamente nada. Por eso dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Y esa es una de las razones por las que Dios nos lleva al desierto, para que estemos cerca de Él y que permanezcamos con Él, que conozcamos quién es nuestro Dios, que conozcamos cómo actúa y que conozcamos por qué Él nos ha escogido. Entonces, no podemos llevar fruto si no estamos con Él. ¿Por qué Dios escoge ahora las ovejas? Y eso vamos a ver ahora en adelante, las ovejas. El Señor nos compara con las ovejas y no con otro animal. ¿Por qué razón? Porque la oveja es un animal frágil, se ve tan gordita, pero al esquilarla, es decir, al quitarle la lana, queda delgadita y se le nota entonces toda su fragilidad. Igual somos nosotros. Nosotros nos vemos aparentemente felices, nos vemos contentos, pero por dentro, como dice el payaso, hago reír a la gente, pero por dentro estoy sufriendo. Y entonces nosotros somos muy vulnerables como la oveja, que al quitarnos nuestra lana, nos vemos entonces frágiles. Además, la oveja es un animal dependiente, no se vale por sí sola, depende totalmente de su pastor. Y nosotros también dependemos totalmente de nuestro pastor. Que lo ignoremos, eso es otra cosa. Pero todo lo debemos de reconocer, que sin Dios nada podemos hacer. Incluso respirar, abrir los ojos, caminar, comer, ser felices, ser tristes, nada de eso sucede sin que Dios nos lo permita. Así que todo depende de nuestro Dios. Las ovejas son tan incapaces que sus débiles y pocos y flexibles paticas o patas no pueden ni siquiera treparse al pastor y necesita que ésta la suba. Al contrario, por ejemplo, de un gato que se salta a nuestros brazos cuando estamos de pie, o un perro. La oveja, si se queda ensartada en una cerca o en una zarza, no puede salirse por sí sola. Necesita que el pastor la rescate. Cuando estamos metidos en problemas, porque a veces nosotros nos metemos en los problemas, no necesariamente es Dios quien nos lleva al desierto, sino a veces por nuestra necedad, por nuestra ignorancia, nos metemos en problemas. Y cuando ya estamos metidos ahí, acudimos a Dios para que nos ayude y nos rescate de ese problema. Por eso es que Dios nos compara como las ovejas. Las ovejas andan en rebaño, no pueden andar solas. Si llegara a quedarse sola, no es capaz de defenderse. Es fácil presa del lobo o de otros animales feroces. Nosotros debemos de vivir en una comunidad, por eso Dios creó la familia, para que estemos unidas, entre todos nos ayudemos y entre todos nos protejamos de los ataques del enemigo. Recordémonos que la palabra de Dios dice que Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar. Él es uno de los animales feroces
que anda detrás de cada uno de nosotros. Y por eso es importante que no andemos solos, que no nos separemos del rebaño. Por eso es importante que acudamos a la reunión de nuestras iglesias. No importa dónde sea la reunión, puede ser en nuestra casa. Recordemos que la iglesia somos nosotros y donde estamos nosotros, ahí está Cristo. No necesariamente necesitamos las 4 paredes de un edificio, porque la iglesia somos nosotros. Y podemos, a través de estas reuniones que hacemos, de ver los videos y compartirlo con nuestra familia, es una forma de mantenernos unidos, es una forma de protegernos, es una forma de aprender como familia. Así que no te quedes solo, busca a tu familia y está reunida con ellos. Entonces, su dependencia del pastor la hace ser obediente y atenta a la voz y a la dirección de su pastor. Cuando nosotros oímos la voz del pastor, que en este caso es Cristo Jesús, a través de la palabra de Dios, y estamos atentos a su voz, las cosas nos van a salir bien. Vamos a tener éxito, vamos a llegar a nuestra meta de una forma feliz. Pero aquí, como las ovejas, obedecen la voz de su pastor. No cualquier pastor puede dirigir a las ovejas. Ellos reconocen quién es su pastor. Si recuerdas, una vez hablamos acerca de que en un río se juntaron 3 pastores con sus rebaños y las ovejas se juntaron, se revolvieron entre ellas. Pero a la hora de irse, cada rebaño reconoció la voz de su pastor y se fueron detrás de él. Igual somos nosotros. Nosotros debemos de reconocer la voz de nuestro pastor, no cualquier voz. Por eso es importante conocer quién es nuestro pastor. Si no, nos vamos a perder. Jesús nos dice en Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces nuestro pastor claramente dice la palabra de Dios que es Cristo Jesús. Y Él es el buen pastor y da su vida por las ovejas. Él dio la vida por cada uno de nosotros para que nosotros fuéramos salvos. En el verso 14 nos dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Ahora, Jesús nos conoce muy bien. Conoce que a veces le vamos a fallar, conoce lo que vamos a hacer y Él sabe lo que le vamos a pedir. Él nos conoce muy bien. Ahora la pregunta es, ¿realmente nosotros conocemos bien a Jesús? ¿Conocemos por qué fue tan grande su amor que Él decidió morir por nosotros? ¿Reconocemos cómo es que Él vivió su vida y cómo Él se convirtió en nuestro gran pastor? ¿Cómo fue que Él sacrificó su vida en la cruz para que nosotros fuéramos salvos, para que nosotros fuéramos sanos, para que no sufriéramos la pena del pecado? Si no, vale la pena que leamos en la palabra de Dios acerca de Jesús. Y lo puedes encontrar principalmente en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan nos habla mucho de quién es Jesús y nos habla mucho acerca de que tenemos que tener cuidado porque Satanás anda suelto viendo a quién atacar. Mientras estés en Jesús, Satanás no nos puede tocar. Recordémonos que Jesús venció a Satanás en la cruz. Pero si te alejas de Jesús, eres presa fácil. Nosotros, ovejas del Señor, somos frágiles, aunque nos creamos muy fuertes y muy capaces, somos dependientes del Señor y como las ovejas tampoco nos valemos por nosotros mismos. Aunque engañados podemos pasarnos toda nuestra vida tratando de ser independientes de Dios, tratando de valernos por nosotros mismos. Creer que todo lo podemos hacer.
Y recordémonos que las enseñanzas del mundo, eso tratan de enseñarnos, que no dependamos de Dios. Y por eso hay tantos libros motivadores o tantas filosofías que nos enseñan que todo lo podemos hacer nosotros por sí mismos. Pero eso no es cierto. Dependemos de Dios. Muchos de nosotros tenemos experiencias de que por hacer estas cosas alejados de Dios nos metimos a grandes problemas y perdimos muchos recursos. Así que sin Dios nada podemos hacer. Así que no tratemos de valernos por nosotros mismos, sino que busquemos a Dios. Si nos enredamos en nuestra vida espiritual, necesitamos de nuestro pastor para que Él nos rescate. Él nos rescata y nos coloca sobre su hombro, igual que la oveja perdida para llevarnos al redil, a nuestros lugares de refugio. No importa cuál sea tu problema, no importa si es económico, si es de salud, si es espiritual, si es situaciones del alma, es decir, que tú te encuentres sufriendo, confía en Dios, clama a Él y Él te rescatará. Recordémonos que en el Salmo 46 dice, Dios es nuestro amparo y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así que podemos confiar en Dios que Él nos va a rescatar y Él nos va a llevar en sus brazos a nuestro redil, a nuestro refugio. Cuando leemos en la palabra en Lucas 15, versos 4 y 5, dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros de una manera gozosa. Así que, ¿qué hombre teniendo 100 ovejas, y si se pierde una de ellas, no deja las 99? Ese es nuestro Cristo Jesús, que Él sale en busca de su oveja perdida. Y en la palabra de Dios podemos ver tantos acontecimientos cuando la oveja perdida regresa a Él, como el hijo pródigo que decide regresar con su padre. El padre gozoso sale corriendo a recibirlo, a abrazarlo, a besarlo, no importando qué tan hediondo esté el hijo, qué tan apestoso esté el hijo, el padre lo perdona y lo ama. Por eso, no importa la situación, qué tan asqueroso se encuentre su hijo. Igual es con nosotros. Nosotros podemos hacer tantas cosas que pueden alejarnos de Jesús, pero cuando decidimos regresar a Él, Él se goza, Él nos recibe, Él nos abraza, Él nos besa. Así que si te has sentido alejado de Jesús, vale la pena que regreses a buscarlo a Él y vas a sentir su amor. No podemos entonces andar solos, pues corremos el riesgo de ser devorados por los lobos que están siempre al acecho. Corremos peligro. Tenemos que andar en comunidad. La palabra nos dice en 1 Pedro 2:25, porque vosotros erráis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Esto es una esperanza que aunque nos hayamos equivocado, nos hayamos descarriado, podemos regresar al pastor y obispo de nuestras almas. Podemos regresar a Jesús, podemos regresar a nuestro hogar, al reino de Dios. Podemos de nuevo estar en familia y disfrutar lo que Dios le da a las familias que están con Él. No te quedes atrás, regresa a los brazos de Cristo Jesús. Debemos reconocer nuestra dependencia de Dios, que debemos oír la voz de nuestro pastor, que ya vimos que es Jesús, y ser obedientes a Él. Cuando leemos en la palabra, en el Salmo 23:1, dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esto nos da una confianza de que tenemos un pastor que nos va a proteger, que nos va a cuidar. Así que busca
a tu pastor. Busca a Cristo Jesús y estarás protegido. La gente necesita de Jesús. Compartámosle la palabra de Dios. Compartamos con nuestros amigos, nuestros familiares, con nuestros vecinos. Dios te bendiga.